Gracias a los socios y amigos del Club de Encuentro Manuel Broseta por esta invitación a dar esta microconferencia. Un saludo desde los Estados Unidos. El tema de la microconferencia es la crisis política y constitucional en los Estados Unidos de América desde las elecciones del noviembre del 2020. Para entender la evolución de los últimos meses en los Estados Unidos, en particular la emergencia del movimiento político que representa Donald Trump y lo que los especialistas llaman el trumpismo, me gustaría que se centraran en dos imágenes. La primera imagen es una imagen de normalidad. Es la imagen de la toma de posesión del presidente Donald Trump en enero del 2017. En su discurso inaugural, después de reconocer que cada 4 años el pueblo estadounidense se reúne en las escalinatas del Capitolio para llevar a cabo la transferencia ordenada y pacífica del poder, el presidente argumentó que la transferencia de poder en el 2017 era un momento único de restauración política, social y democrática. Afirmó que no estábamos simplemente transfiriendo el poder de una administración a otra, de un partido político a otro, sino que estábamos transfiriendo el poder de Washington, D.C. al pueblo, a la gente, a la ciudadanía ordinaria. Esta idea de restauración democrática ha sido esencialmente la posición predominante del movimiento conservador desde los días de Ronald Reagan. Es una posición normal en el pensamiento norteamericano. El trumpismo, desde este punto de vista, fue, sin más, una continuación del populismo conservador de Ronald Reagan. La segunda imagen no es una imagen ordinaria. Es la imagen del comportamiento y los discursos del presidente Donald Trump después de haber perdido las elecciones de noviembre del 2020. Es una imagen que ustedes conocen muy bien de su infame discurso del 6 de enero del 2021, que resultó en el ataque al Capitolio. En dicho discurso ya no hizo ninguna referencia a la transferencia pacífica del poder, y sí que hizo unas referencias muy drásticas a la necesidad de que sus seguidores marcharan hacia el edificio del Capitolio para interrumpir el proceso de transición democrática que estaba ocurriendo. Ese ataque fue un ataque contra la separación de poderes, fue un ataque contra el sistema federalista que rige las elecciones presidenciales y fue un ataque contra los procesos democráticos. Lo que quiero hacer aquí es hablarle de por qué estamos en crisis en los Estados Unidos y cuáles son las opciones. Estamos en crisis en los Estados Unidos porque el 75% de los votantes republicanos muestran su apoyo al trumpismo y renuncian a reconocer la legitimidad democrática del gobierno del presidente Biden. Estamos en crisis porque hay una guerra abierta dentro del Partido Republicano y estamos en crisis porque no hay una respuesta constitucional clara al trumpismo. Me voy a centrar principalmente en el segundo y el tercer elemento. ¿Por qué estamos en una guerra abierta dentro del Partido Republicano? ¿Por qué no hay una respuesta constitucional? El primer paso, ¿por qué estamos en una guerra abierta dentro del Partido Republicano? La explicación es relativamente simple. Desde los años 40 y los años 50, el Partido Republicano ha intentado democratizar su discurso en respuesta a la democratización avanzada por el Partido Demócrata y por la posición ideológica liberal en los Estados Unidos. El Partido Republicano y el movimiento conservador norteamericano anterior a los años 30 era un movimiento principalmente antidemocrático, de carácter antidemocrático y elitista. Eso no le permitía presentar de una manera satisfactoria una posición ideológica competitiva que le permitiera ganar elecciones. Durante los años 40 y 50 y 60 hubo una transformación radical, una transformación no solo política, sino intelectual dentro del movimiento conservador norteamericano que llevó, como les decía, a un proceso de democratización.
Este proceso de democratización necesitaba dos elementos centrales. El primero era renunciar a las teorías conspiradoras, a las teorías radicales, a las teorías extremistas. Y fue la marginalización de la derecha más radical. Fue la marginalización intelectual del radicalismo político que vemos hoy en día en Donald Trump. El segundo elemento fue la articulación de una idea propia de democracia, una idea conservadora propia de democracia. Esa idea propia de democracia, frente a la idea expansionista liberal, era una idea de una democracia limitada, una idea de una democracia que tenía ciertos elementos de control. Frente a la posición tradicional liberal que decía que la democracia hemos de pedir que los ciudadanos proporcionen cuanto más respuestas mejor, demanden más a los líderes, el argumento conservador era muy simple. Si vamos a dar poder al poder central, al poder federal, al final hemos de pagar por ello. Ese poder nos eliminará cierta libertad. Estamos solo una democracia limitada, solo una democracia controlada puede ser una democracia efectiva. Existieron dos tradiciones dentro del movimiento conservador que permitieron esa evolución democrática del conservadurismo. La primera fue una tradición que decía que tienen que haber unas limitaciones constitucionales e institucionales que limiten el ejercicio democrático. Esa es una tradición principalmente constitucionalista y de un carácter ciertamente antimayoritario. Democrático, pero antimayoritario. Esa posición se abandonó en los años 60. Los años 60, dentro del movimiento conservador, emerge una posición distinta. Lo que llamamos un populismo conservador, la idea de que el mayoritarismo es compatible con la idea conservadora. Lo que se habla son de restricciones culturales y morales a la democracia. Lo que se habla es de que la democracia necesita buena gente, la democracia necesita personas morales, la democracia depende de la moralidad de los individuos para que sea una democracia sostenible. Y de ahí vienen ciertos elementos como la mayoría moral y otras denominaciones en la derecha tradicional americana que hablan de una restauración democrática basada en un cierto concepto donde la mayoría moral guía las decisiones públicas. Esa posición alcanzó su pleno rendimiento en los años 80. Desde luego, el presidente Ronald Reagan la adoptó de una manera muy satisfactoria en los Estados Unidos, ganó varias elecciones y otra gente dentro del movimiento conservador. Lo que ha ocurrido es que esa posición ha llegado a un límite. El movimiento que lidera Trump no estaba contento con esa perspectiva. Y ha habido y existe un enfrentamiento actual dentro del Partido Republicano entre aquellos que creen que todavía es posible una democracia de carácter populista en la manera y mayoritaria, en la manera en la que describía el movimiento conservador de los años 70 y 80, y aquellos que creen que la competición democrática está corrupta principalmente porque el Partido Demócrata y las élites intelectuales norteamericanas han cooptado el sistema. Y esto es lo que lleva al conflicto que vemos en los últimos meses, el conflicto que hemos visto en los Estados Unidos, donde existe, como decía anteriormente, una guerra abierta completamente dentro del Partido Republicano, una guerra abierta entre el antiguo movimiento conservador y la derecha más radical, una derecha radical que ha emergido. De hecho, mi teoría es que la derecha radical ha reemplazado hoy en día al movimiento conservador dentro del Partido Republicano.
Mi segunda teoría o mi segunda proposición para ustedes es que el problema de la razón por la que estamos en esta situación es que existe un problema constitucional grave dentro de los Estados Unidos. El sistema constitucional no permite resolver hoy en día el tipo de desafío que el presidente Trump y el trumpismo pone al sistema. ¿El por qué? Intentaré explicar de manera simple, con respecto a una referencia a dos casos centrales en la Corte Suprema. El primero es el caso llamado Bush v. Gore. El Bush v. Gore es el caso con el que se resolvió el conflicto constitucional y democrático de las elecciones del 2000, entre el presidente Bush y el vicepresidente Al Gore. En el caso Bush v. Gore, la Corte Suprema reconocía el siguiente principio, un principio central y muy difícil de entender desde una perspectiva europea. La Corte Suprema reconocía el principio de que el ciudadano norteamericano no tiene un derecho fundamental a votar para presidente de los Estados Unidos. La autoridad para votar a los electores que eligen el presidente de los Estados Unidos a través del colegio electoral reside en los estados, reside en las legislaturas de cada estado. No existe o no reside en el ciudadano norteamericano. Es por esta razón por la cual tenemos conflictos de estas características. La Corte Suprema reconoce que la historia, no el proceso constitucional y no el documento constitucional, y no el texto constitucional, ha reconocido o ha favorecido las elecciones y al votante norteamericano. Y es por eso que todos los estados, en lugar de elegir a los votantes, a los electores del colegio electoral a través de otros procesos, prefieren tener votaciones y elecciones. Y es también que cuando tenemos esas elecciones, los votantes pueden votar conforme a dos reglas. La primera regla es una persona, un voto, la idea de equal weight of the vote. La segunda idea es la misma dignidad, la igual dignidad de los votantes. Equal dignity of the voter. Estas dos ideas son las únicas dos ideas centrales que articulan cómo responder a un problema como el que nos hemos enfrentado los Estados Unidos de noviembre del 2020. De un lado, el movimiento conservador interpreta estas ideas diciendo tenemos que tener unas elecciones ordenadas. El derecho a voto del ciudadano es secundario. Lo que importa es que las elecciones se lleven a cabo de manera ordenada. Por su parte, el pensamiento liberal propone un análisis distinto. El derecho a voto es prioritario. Lo más importante es registrar la intención del votante. Lógicamente nos vemos en un conflicto institucional importante, pero ese conflicto institucional se ve agravado cuando hay un presidente que disputa la legitimidad de las elecciones. Y cuando no hay una respuesta constitucional clara e inmediata para resolver el argumento de que todo el proceso es un proceso corrupto al que le falta legitimidad. La segunda razón por la que hay una crisis institucional es porque no existe una respuesta evidente, clara, desde el punto de vista institucional, a un ataque a la democracia, como hemos visto, un ataque al sistema federalista, como hemos visto. No existe. La estructura del impeachment o el proceso de destitución no es suficiente. La enmienda 14 de los Estados Unidos no es suficiente. La enmienda 14 que dice que se puede prevenir a una persona, se puede incapacitar a una persona para que nunca más se le pueda votar, si esa persona se
se ha rebelado contra el gobierno o ha cometido rebelión, no es una estructura suficiente para responder a este tipo de crisis constitucional. Y no es suficiente porque desde los años 60 la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, dice que el principio democrático básico es que los votantes tienen el derecho a elegir a aquellos que ellos quieren, representantes que ellos quieran. Entonces, la idea básica de decir que el presidente Trump no se pueda presentar a las próximas elecciones, a menos que se diga claramente que ha participado en una insurrección y que sea condenado por tal, tiene un problema fundamental, que es que el sistema reconoce el derecho a cualquier persona a presentarse a las elecciones y que los votantes elijan si esa persona últimamente sea el representante o no. El derecho a elegir es una manera más de garantizar la democracia. No solo se garantiza la democracia por garantizar el derecho a voto, sino se garantiza por el derecho a que los votantes puedan elegir, como he dicho antes, a aquellos que los votantes quieran votar. Es por esta razón por la que nos encontramos en esta situación de crisis, como he dicho, una razón política. Dentro del Partido Demócrata, del Partido Republicano, esta crisis entre la derecha radical y el movimiento conservador, y en este momento de crisis porque no hay una respuesta constitucional clara para responder a este tipo de desafíos. Y es por esto por lo que el presidente Trump dice que volverá en las elecciones de 2022 y las elecciones del 2020. Muchas gracias por su atención y espero que esto les haya ayudado a comprender un poco más la situación norteamericana actual.